Buenos días, hermanos. Estábamos viendo, como ya se mencionó, algunos aspectos que están delineados en las Escrituras y que tienen que ver con el carácter del creyente. Vimos la humildad, vimos la castidad, vamos a ver en el día de hoy por la mañana la integridad, por la tarde veremos la vida devota y luego el amor. Nos va a quedar alguno sin ver ya que no tenemos tiempo. Vamos a leer en dos pasajes de las Escrituras, en un mismo libro, en el libro de Tito, por favor. Capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hasta acá nada más. La integridad, se podría decir en nuestro idioma español, es algo así como sin mancha moral. Nuevamente, nuestra mente seguramente se dirige hacia cuestiones sensuales o relacionadas con el sexo. No solamente incluye eso, sino que también es mucho más amplio. Incluye, como vamos a ver, una enorme cantidad de cosas que son comunes en nuestra sociedad y en la que los creyentes podemos incurrir. Esta palabra es una palabra no muy común en las Escrituras, se traduce como integridad. Significa algo así como sin corrupción. Se aplica en varios ámbitos. Se aplica a la enseñanza, en este caso de la doctrina. La persona que enseñe debe ser una persona que enseñe en forma íntegra. Algo así como enseñar con claridad, de manera que el auditorio no tenga ninguna duda de qué es lo que realmente la persona quiso decir. Este es muy importante. Enseñanza incorruptible. Es una enseñanza que promueve la salud del creyente y combate la corrupción. Una enseñanza que evidencie que la persona no está influenciada por cosas extras de la extraescritura, posturas personales, gustos o errores. También esta palabra se puede aplicar a la persona del creyente, que sea una persona íntegra, completa. Nosotros diríamos en criollo, un hombre cabal o una mujer cabal. En la actualidad y siempre, para el creyente es un verdadero problema hacer frente con honradez a las necesidades de la vida. Es muy duro.
En cambio, un pequeño desvío de la rectitud cristiana puede solucionar en muchos casos muchos problemas. No se trata de renunciar a la fe, no se trata de abandonar la iglesia, mucho menos de cometer grandes pecados. Se trata solamente de aceptar ciertos compromisos un poco dudosos, especulaciones algo turbias, manejos ilegales o ligeramente teñidos de inmoralidad, cosas que están muy cerca del límite entre lo malo y lo bueno y que a veces es difícil discutir. Es decir, cosas teñidas de incompatibilidad con los principios evangélicos. En una palabra, una pequeña concesión al diablo. Todas las concesiones al diablo, grandes o pequeñas, son concesiones al diablo y nos anulan espiritualmente. Y debemos cuidarnos de embarcarnos en un análisis que pretenda justificar esas concesiones. Y se van a presentar ese tipo de situaciones en la vida del creyente más de una vez a lo largo de toda su vida, con una fuerza de atracción tan grande para el creyente que va a ser casi irresistible. Hay ciertos principios que el Señor en Lucas capítulo 6, versículo 31 dejó sentado. En primer lugar, hacer algo que seguramente no nos guste que los otros nos hagan a nosotros, que esté conforme a la ley de Dios en cuanto a honradez, honestidad y probidad. Obtener todas las cosas que tienen dentro de su hogar en forma honrada y no mentir. La vida del cristiano dicen que es una Biblia leída por el mundo. La actitud de Dios hacia la mentira y hacia el mentiroso es un principio básico del cristianismo, el rechazo de la mentira, como está en Romanos 12, 17. Y es una ley básica de Dios, la autenticidad, Levítico 25, 14. Hay todo un abanico enorme de cosas en el Antiguo Testamento que tiene su reflejo y sus derivaciones en el Nuevo Testamento. Hay dos cosas que son abominables para Dios. Vean en Proverbios 20:10, una es la mentira, la falsedad. Y hay 7 cosas que Dios aborrece en Proverbios 6, del 16 en adelante. Ahí está también la mentira. ¿Qué es lo que Dios dice del mentiroso? Lean Proverbios 19. Dios no tiene placer en quien miente, y hay 2 cosas prohibidas relacionadas con la mentira en Proverbios 12, del 19 al 22 y del 24 al 28. ¿Cuál es la actitud que se espera del creyente? En primer lugar, ser auténtico, decir la verdad. Decir la verdad también es una forma de callar las críticas de las personas no creyentes. Un hijo de Dios nunca utilizará una mentira para lograr obtener ventajas en algún caso. No debe tampoco relacionarse con la mentira. Eso está bien claro en Colosenses 3, del 9 al 10. Y un verdadero creyente desprecia la mentira. Además, la mentira en Isaías 59, del 1 al 3, aparece como un obstáculo para las oraciones. Ya vamos a ver algunos casos concretos.
La mentira es algo incompatible con un trato honrado entre las personas. La falsedad en el trato tiene derivaciones, en algún momento tiene derivaciones. Quizás no en el momento, pero eso permanece y en algún momento aparece. Además hay que recordar que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. Él es el padre de mentira y guía a las personas a valerse de la mentira. Hay personas que aman mentir e incluso utilizan la mentira como una herramienta válida en sus tratos con los demás. Y además admiran a quienes saben manipular la mentira en sus tratos, ya sea en su comercio, en su trabajo, en su familia, etc. El éxito financiero y el engaño, lean ustedes en Proverbios 19:22. Hay muchas cosas que no tienen un carácter moral en sí mismas, como por ejemplo el dinero o un auto o una casa. Ellas no tienen un carácter moral en sí mismas, son bienes materiales, no tienen vida. Pero la actitud del creyente hacia esas cosas sí tiene carácter moral. Y no las cosas mismas son las que constituyen lo bueno o lo malo, sino la actitud y la forma de obtener esas cosas. Un automóvil no es malo, ni es bueno. Un automóvil nuevo tampoco lo es, ni lo es el mejor modelo de un nuevo automóvil. Pero si puede ser malo el automóvil usado más barato, pero sí puede ser malo el automóvil usado más barato cuando el cristiano está empeñado en deudas y es mezquino en dar sus ofrendas a Dios. Es mejor que no tenga automóvil. El sistema de este mundo ha dejado a Dios afuera. Dios no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. Así que toda compra que se hace dejando a Dios afuera constituye un flirteo, un juego con el sistema mundano. La lógica de decir era una buena ocasión o se trata de rebajas o cosas como esa no es en sí un razonamiento que justifique el gastar dinero fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, una doctrina de cómo comprar y probar nuestro amor por Dios en cualquier situación económica, sea rico o sea pobre, el asunto es con qué criterio administra usted su dinero, podría ser esta. Se debe aprender el contentamiento en la voluntad de Dios, sea cual fuere la circunstancia de la vida. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, un sinónimo de ser bendecido por Dios era tener mucho dinero. Abraham, sus hijos, Job, era sinónimo de ser bendecido por Dios. Pero el pueblo de Israel y los padres del pueblo pertenecían a un pueblo terrenal. Al pueblo de Israel le fue prometido una tierra, una capital. Ellos tenían un ejército, tenían jueces, tenían toda una organización terrena. Ellos consagraban a personas y además consagraban objetos, como el templo y los utensilios del templo. Pero no es así con la iglesia. La medida para la iglesia es distinta. Teniendo con qué cubrirnos y con qué sustentarnos, estemos contentos. Y en la iglesia no se consagran objetos materiales. En el Nuevo Testamento nunca se consagran objetos materiales. Se consagran personas solamente, porque la iglesia es un pueblo espiritual.
Israel es un pueblo terrenal. Son dos cosas completamente distintas. Y esto tiene que ver con la administración del dinero también. Y la otra cosa, el amar a Dios más que a las cosas que poseemos o deseamos. Cuando llegue la prosperidad, como les ha pasado a muchos creyentes, el cristiano espiritual debe considerarla como ocasión para dar más en proporción, no sencillamente en cantidades monetarias, sino en proporción como ha sido prosperado. Y no es necesariamente una ocasión para comprar más. Vamos a ver ahora en segundo lugar el texto que leí primero. Tito era una persona de un carácter más fuerte y más firme que Timoteo. Era un hombre a quien se lo envió a Creta para ocuparse de ciertas cuestiones que ocurrían en Creta. Una situación en algunos aspectos similar a la que ocurría en Éfeso. Parece que tanto en Éfeso como en Creta había dificultad, por ejemplo, entre otras cosas, para identificar quiénes eran los ancianos. Timoteo tenía que ir a identificarlos e instituirlos. Había peleas en la iglesia, grupos contra otros grupos. Este es anciano, no, para mí es este. Nadie sabía nada, quién era realmente. En Creta había iglesias dispersas. Tal vez había una situación similar, como dije, y entonces había también que ocuparse de esas cosas. Pero en el caso de Creta, el Señor le dice algo a Tito. Dice, toma lo que dijo un escritor cretense, que lo llama él profeta. Él le dice su propio profeta, es decir, toma a alguien que dice cosas de la sociedad cretense. ¿Y qué es lo que dice esa persona? Entonces toma como referencia a alguien que habla de la sociedad cretense. Y dice así, dice, mire, dice, Tito dice, vos tenés que tener en cuenta en qué clase de sociedad vivís, cuál es el contexto donde está la iglesia. ¿Y cómo son los cretenses? ¿Cómo son? Entonces, en pocas palabras, tira unos trazos generales de cómo son los cretenses. Entonces dice, mirá, dice, los cretenses son siempre mentirosos, son malas bestias, son glotones ociosos. Ustedes saben que parece que esta característica de los cretenses se extendió incluso hasta el siglo XX, cuando durante la Segunda Guerra Mundial las tropas inglesas y alemanas lucharon. Los paracaidistas alemanes fueron a Creta y ahí había tropas inglesas, se enfrentaron en los campos de batalla, quedaban los cadáveres. He tenido oportunidad de ver eso, no en Creta, sino en Malvinas, quedaban los cadáveres tirados allí. Pero era la Segunda Guerra Mundial. 20.000 paracaidistas alemanes fueron allí y había miles y miles de soldados ingleses peleándose en inmensos campos de batalla en Creta. Entonces quedaban los cadáveres tirados en el campo, no se los levantaba enseguida. Entonces muchos cretenses, hombres, mujeres y niños, salían de sus casas y venían a saquear los cadáveres de los soldados muertos. Y en algunos casos llegaron a rematar a soldados heridos para poder robarle. Ellos llegaron a hacer. En lugar de salvarlos, los saqueaban
cortaban los dedos para sacarle los anillos y cosas así, hombres, mujeres y niños. Los cretenses eran una sociedad particular, eran considerados embusteros. En todo el Imperio Romano donde había un cretense, cuidado con las billeteras. Ya sabían quiénes eran. Cuidado. Buscaban siempre sacar ventaja. Ellos estaban listos para ver cómo aprovecharse de la situación. Ya los conocían. Quizás no todos eran así, pero era la media vigente en la sociedad. Eran personas embusteras. Estaban acostumbrados a relacionarse unos con otros así. La otra cosa es que eran malas bestias. Eran personas parece de sentimientos muy duros, eran groseros en su forma de relacionarse unos con otros. Eran personas que caían a veces en la violencia, caían en la grosería, incluso en su propia casa. Y los hijos se criaban así y volvían a hacerlo ellos, y reproducían esas cosas. Eran glotones. Ellos trataban siempre de ver dónde puedo ir a comer gratis. Trataban siempre de ver dónde aprovechar comer. Eran ociosos, eran haraganes. Tenía una mala fama el cretense en cualquier lugar del Imperio Romano. Y Pablo dice, ustedes saben que esto es cierto. Si uno de ellos mismos lo dice, ellos mismos lo reconocen. Esto es cierto. Entonces le dice a Tito, Tito, vas a trabajar en iglesias, pero el entorno, la sociedad, la cultura, o como quieran llamarle, ahora se usa mucho la palabra cultura, que rodea la iglesia es así. Por lo tanto, Tito, le dice, como esta situación es verdadera, como esto es lo que realmente está ocurriendo en la sociedad que rodea a la iglesia, repréndelos duramente. ¿A quién? ¿A los cretenses? No, a los creyentes, para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque existía el peligro de que se metieran cosas dentro de la iglesia que venían de esa sociedad. Estamos tratando de integridad, hermanos. Ahora veamos cómo es nuestra sociedad, cómo es la sociedad argentina. Tengo un familiar que tiene una empresa fuera del país, allí en Uruguay. Entonces, un día hablando con él, no es creyente, decía, estoy asombrado, dice, en el Uruguay, porque en el Uruguay cuando vos comprás una casa, te dan 30 días para hacer la escritura. Y si no haces la escritura, te llega una nota diciendo, señor, usted tiene que escriturar lo que compró. Si usted lo compró es suyo y tiene que hacer la escritura. Y además tiene que hacer la escritura por el valor que usted pagó. ¿Cómo sucede en nuestro país? Yo conozco creyentes que tienen propiedades que para no pagar impuestos tienen comprada la propiedad solamente con el boleto de compraventa desde hace 10 años. Y están evadiendo impuestos. Es enorme la cantidad de personas en nuestro país que están habituadas a mentir todos los días y van y lo firman en el escribano. Van y lo firman. Pagan $100.000 por una propiedad, pero ellos firman que pagaron 20. Y hay muchas personas que tienen muchas propiedades
y nunca la escrituran a su nombre. Y hay muchos creyentes que hacen eso. No tienen las cosas puestas a su nombre, las tienen a nombre de otra persona. Solamente para no pagar impuestos. Si no puede pagar impuestos, hermanos, no tenga esas propiedades. Y se enriquecen de esa forma. Y muchos de ellos son ancianos. La integridad, hermanos, es una cosa necesaria. Yo voy a decir, yo tengo solamente una propiedad, la casa donde vivo y mi auto. Pero mi esposa y yo fuimos y firmamos por el monto que pagamos por esa casa. No pusimos menos. Pagamos eso y eso firmamos. Es enorme la cantidad de cosas que hacen en nuestra sociedad, mintiendo y evadiendo y escondiendo y estafando. Es enorme. Es una sociedad habituada a eso, está acostumbrada a eso, justifica eso, pelea por eso, defiende por eso. Por mi trabajo, viajé a la provincia de Corrientes. Y allí tenía que charlar con una persona que cumple funciones de inspector. Entonces esta persona, hablábamos de personas, yo trabajo en una compañía de seguros. Entonces estaban haciendo un reconto de las personas que tenían seguros en la empresa. Y surgió el tema de un hombre que, ustedes se acuerdan hace años atrás cuando se cortaban las rutas porque el campo estaba enfrentado con el gobierno. La gente del campo cortaba las rutas, salían tractores, y allá en la Pampa Húmeda se vivió mucho eso. Entonces, en la televisión había un hombre que aparecía liderando ese movimiento, reclamando eso. Que el gobierno nos quiere cobrar cosas, impuestos, etcétera, etcétera. Sin entrar en eso, que a mí no me interesa, yo quiero ver la actitud de esa persona. Entonces esta persona estaba al frente y aparecía en los micrófonos de la televisión, en la radio, protestando y reclamando, etcétera, etcétera. Y este inspector me dijo, yo te voy a decir quién es esa persona. Esa persona tiene declarada quiebra desde hace años. Es un insolvente. Pero tiene 2 hijos estudiando en los Estados Unidos y los sostiene. Gasta $10,000 por mes para sostenerlos. Pero él dice que está en quiebra. Tiene campos en tal y tal lugar, tiene tanto esto, tanto. No estaba en quiebra, era una mentira. La integridad, hermanos, se ocupa de todas esas cosas. La integridad tiene que ver con las cosas de la vida diaria, con lo que compramos, con las motivaciones que tenemos, con qué cosas nos satisfacemos, cómo hemos obtenido nosotros lo que poseemos. Hay personas que compran y ponen el nombre a nombre de uno esto, a nombre de otro el otro, a nombre de otro el otro, especulan con el dólar, con los euros, con miles de cosas. Nunca con mi esposa hemos hecho eso y no nos morimos de hambre. La sociedad que nos rodea es así. Pero ¿cuánto de esa sociedad se ha metido en la mente del creyente? ¿Cuántas de nuestras prácticas están amoldadas a ese tipo de cosas? ¿Cuántas? Otra de las cosas que está ampliamente extendida en nuestra sociedad son las apetencias por cosas que van pasando todos los años, es decir, por modas o cosas que aparecen, ¿verdad?
que van desde un celular hasta... Yo tengo un celular, y mis hijos tienen celular, mi esposa también. Pero conozco algunas personas que no pueden vivir si no cambian el celular cada 6 meses. Yo sumaba lo que esa gente gastaba en eso, en esa familia. Miles y miles de pesos solamente para eso. Y así como eso, hermanos, hay miles de casos de cómo gastamos nuestro dinero. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? La integridad. La integridad de ser una persona completa. Los hijos tienen que ver que los padres son íntegros, que no están especulando, que no están maniobrando, que hacen un uso responsable del dinero, que no están cambiando sus celulares cada 6 meses, que administran en forma correcta el dinero, que ofrendan para el Señor. La integridad cubre todo eso. Voy a decirles una vez, no voy a decir quién era, pues yo tenía que comprar, un familiar era, yo tenía que comprar una propiedad en Buenos Aires. Este familiar ponía el dinero. Yo tenía que firmar en nombre de él y después él iba a venir y iba otra escritura, otra documentación y iba a quedar él. Era correcto eso, era legal. Pero él me dijo, no me acuerdo qué cantidad de dinero era, supongamos pagá $50.000, pero firmá y escriturá por 20. Entonces yo llamé por teléfono y le dije, yo no voy a hacer eso. Se enojó. ¿Qué te pensás vos que me vas a hacer perder dinero a mí? ¿Qué te pensás vos que yo voy a pagar porque a vos se te ocurra esas veleidades fanáticas evangélicas? ¿Que yo voy a tener que pagar miles de dólares más solamente porque vos querés ser íntegro? Sí. Es por eso. Pero yo no voy a firmar. Vení vos y firmá vos. ¿Por qué yo tengo que mentir por vos? ¿Por qué? Se enojó conmigo. Y se enojó mucho. Pero al final llamó y dijo, está bien. Firma por lo correcto. Hermanos, la integridad, sostener la integridad, nos puede llevar a cosas como esas. Nos puede llevar a cosas como esas. Pero el Señor mismo pagó impuestos. Él lo pagó. Y si no quiero pagar ganancias por tener varias propiedades, hermanos, más vale que no las tenga. Si tengo mi casa, en donde puedo vivir bien con mi esposa y con mis hijos sin que me falte nada, como creyente no puedo seguir acumulando propiedades y mintiendo y teniendo boletos de compraventa y qué sé yo, y un montón de cosas más, mintiendo a medio mundo solamente para no pagar impuestos. Y ustedes saben que eso es muy extendido. No hay rincón de la Argentina donde no se practica eso. Esa es la sociedad que nos rodea. Ahora, ¿cuánto de esa sociedad se metió en la iglesia? Integridad. Necesitamos integridad y la integridad está estrechamente unida a la limpieza y Dios no usa instrumentos sucios. No los usa. Nos transformamos en hipócritas. La integridad es necesaria
siempre lo ha sido para el creyente y siempre lo será mientras la iglesia esté en la tierra. No podemos apelar a los mismos medios que apela la sociedad que nos rodea. No podemos embarcarnos en razonamientos tendientes a justificar esas actitudes. No podemos. Debemos ser íntegros. Voy a decirles, antes de venir acá a decir estos mensajes, yo me examiné mucho. Y yo pensaba en mi hogar, ¿qué cosa tengo dentro de mi hogar que lo he logrado por medios que no corresponden? Mi auto, mi casa, ¿qué he firmado? ¿Pago los impuestos o no los pago? ¿Qué es lo que yo tengo dentro de mi casa que no puedo decir, no puedo confesar de dónde lo saqué, cómo lo compré, cómo lo obtuve? Yo pensaba en eso. ¿He pagado mi auto? ¿No lo he pagado? ¿Qué es lo que firmé cuando compré mi casa? Estoy especulando dejo vencer y que se amontonen los impuestos y después voy y pago. ¿Cómo gasto? ¿Le doy dinero a mis hijos para que ellos malgasten? ¿Les enseño de que ellos tienen que servirse del dinero solamente para sus placeres personales? ¿Qué es lo que hay en mi hogar? Y yo pensaba en eso antes de venir a decirles a ustedes. Pues si no, no podría decírselo. Nosotros tenemos que ser, hermanos, serios con estas cosas. Tenemos que ser serios, porque el Señor espera que estas cosas formen parte de nuestro carácter. Él espera que sus hijos cultiven estas cosas, practiquen esas cosas, les enseñen a sus hijos estas cosas, las prediquen en la iglesia estas cosas, las enseñen a todas las generaciones nuevas de creyentes a estas cosas, que no solamente se enseñen, sino que se defiendan a estas cosas. Y que la iglesia mantenga una clara separación entre ella y la sociedad que la rodea respecto de estas cosas. El Señor espera que estas cosas no estén mezcladas en la mente del creyente con las cosas de Él. Integridad. La integridad es algo que necesitamos. La integridad es algo importantísimo. Necesitamos ser íntegros, necesitamos ser honrados, necesitamos examinar cuidadosamente qué hay dentro de mi casa que yo no he obtenido correctamente, que yo no he pagado correctamente, que yo no esté pagando mis deudas, que yo no esté mintiendo a las autoridades y a todo el mundo firmando cosas que no son ciertas, solamente para aumentar más mi placer personal, tener más casas, más propiedades, pero en base a mentiras, a embustes y a tener a otras personas como titulares de bienes que no le pertenecen a ella y que en realidad son míos solamente para evadir impuestos. Eso es una mentira y bien grande. Y yo he estampado mi firma en eso. Hermanos, necesitamos ser íntegros y Dios espera que lo seamos. Dios espera, es una cosa seria. Debemos examinarnos a nosotros mismos. La integridad es algo que tiene que formar parte de nuestro carácter. Oremos. Nuestro Padre terrenal, en el nombre precioso del Señor Jesús, te rogamos que esto que es básico en tu palabra, que es un fundamento sobre el cual debemos construir. Cristo es el fundamento de la iglesia, pero Él nos ha mostrado cuáles son aquellas cosas que deben estar presentes en el carácter del creyente. Y una de ellas es la integridad. Se espera de nosotros que seamos íntegros. Sin duda alguna, Señor, que ninguno de los que estamos aquí somos íntegros totalmente,
No llegamos a los niveles que deberíamos haber llegado y por causa del pecado no somos íntegros. Pero sí hay muchas cosas que están a nuestro alcance. El Señor no va a enviar un ángel, sin duda alguna, no enviarás un ángel para hacer lo que nosotros debemos hacer. Te rogamos entonces que bajo la guía de tu Santo Espíritu nos des honradez y valentía en el mundo que nos rodea para ser íntegros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Esto es lo que está en tu palabra y está dirigido hacia nosotros. Hoy lo hemos meditado, Señor. Ahora te rogamos que nos ayudes a que esto se concrete en nuestras vidas diarias, en nuestra experiencia personal. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Este es un tema, hermanos, muy polémico. Muy polémico. Pero nadie puede negar que es un tema que está en las Escrituras. Eso no se puede negar. Yo conocí el caso, hermanos, de un hombre que fue anciano de una iglesia y vino otro anciano y le dijo, delante mío, mi hermano se acaba de separar y tiene miedo que la esposa le quite ciertas propiedades. Yo quiero preguntarte si vos aceptás poner esas propiedades a tu nombre para que de esa manera no se la quiten en el juicio. Un anciano se lo dijo a otro y el otro dijo, sí, acepto. Inmediatamente esos hombres debieron haber quedado fuera de comunión. Inmediatamente. Pero siguieron como si nada pasara. Pasó el tiempo y uno de ellos sacó de comunión a un joven que había caído. No tenía ninguna autoridad moral para hacer eso. La había perdido hace años. Los ancianos tienen que ser ejemplo. Un anciano no se puede permitir eso ni por las tapas. No se lo puede permitir. Es preferible que se quede sin dinero. Yo me quedé asombrado porque tenía una idea de esos dos hombres que no concordaban con la realidad. Mis ojos se abrieron cuando escuché eso. He ahí dos guías espirituales tramando cómo engañar. Y lo hacían con una naturalidad que me asombró. Hermanos, el creyente tiene que ser íntegro. Íntegro. No tiene que ceder a esas cosas. No tiene que tener comunión con esas cosas. Rechazarlas. Es así. Luego nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas. Hay ahí una de las explicaciones. Sí, hermanos, esto es cosa seria, no es broma. Dios no se toma en broma estas cosas. No son cosas ligeras para Él, son cosas serias. Y una actitud responsable de nuestra parte es lo que se espera.
Se espera seriedad, tomarnos en serio. Debemos preocuparnos por estas cosas y examinarnos a nosotros mismos. Porque sin duda alguna se nos están presentando o se nos van a presentar. Y si ya hemos caído en eso, tratemos de solucionarlo lo más rápidamente posible. Tenemos que evitar, por el bien de nuestro ministerio, que ninguna de esas cosas nos moleste, que no se transformen en una mochila molesta, que no nos quiten libertad para nuestro ministerio, que no estén molestándonos en nuestra conciencia y que no nos impidan tratar la verdad de las Escrituras con libertad. Debemos tomar en serio estas cosas, porque están en las Escrituras y forman parte de la voluntad de Dios para todos los creyentes por igual. Gracias.